Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado circulando en las redes sociales y que ha dejado a muchos con la boca abierta, o mejor dicho, con la cara hinchada. Sí, amigos, vamos a hablar de esa imagen que se hizo viral, esa que mostraba a nuestro queridísimo Can Yaman con una apariencia, digamos, un tanto inesperada. Se decía, se rumoreaba, y hasta se aseguraba que una picadura de abeja había sido la causante de la sorprendente hinchazón en su rostro. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿O hay algo más detrás de esta historia que ha capturado la atención de miles de fans? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a separar el grano de la paja y a descubrir la verdad detrás de esta peculiar anécdota que involucra a uno de los galanes más codiciados del momento. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Como les comentaba, la imagen en cuestión mostraba a Can Yaman con una hinchazón considerable en una parte de su cara, especialmente en la zona de la mejilla y quizás un poco alrededor del ojo. Al principio, la reacción natural de muchos fue de sorpresa y preocupación. ¿Qué le habría pasado? ¿Un accidente? ¿Algún problema de salud? Pero pronto una explicación comenzó a ganar fuerza: una picadura de abeja. La historia, presentada de forma casi cinematográfica, contaba que el actor, en un momento de relajación o quizás mientras disfrutaba de la naturaleza, había sido picado por una abeja, y la reacción alérgica había provocado esa inflamación tan notoria. Y la verdad es que viendo la imagen, la explicación de la picadura de abeja parecía bastante plausible. Las reacciones a las picaduras de insectos, especialmente las abejas y las avispas, pueden ser muy rápidas e intensas, provocando un edema local que se extiende y causa esa apariencia hinchada que vimos. Además, Can Yaman es conocido por su estilo de vida activo, por disfrutar del aire libre, así que no era descabellado pensar que se hubiera encontrado con una abeja en su camino. Pero, ¿fue así de sencillo? ¿O la historia es un poco más compleja? A veces en el mundo de las celebridades, las imágenes y las noticias vuelan más rápido que la verdad, y una foto puede ser sacada de contexto o una explicación simplificada para generar más morbo. Empecemos por analizar la evidencia visual. Si miramos detenidamente la foto que se viralizó, la hinchazón es evidente. Afecta de manera asimétrica a una parte del rostro. Y sí, las picaduras de abejas son una causa común de inflamación repentina y localizada. Los síntomas suelen incluir dolor, enrojecimiento, calor e hinchazón en el área afectada. En algunos casos, puede haber una reacción más generalizada, pero una hinchazón circunscrita a una zona del rostro es perfectamente compatible con una picadura. Los médicos explican que el veneno de la abeja contiene sustancias que provocan una respuesta inflamatoria en el cuerpo, liberando histamina y otras sustancias que hacen que los vasos sanguíneos se dilaten y los fluidos se acumulen en los tejidos, resultando en el edema que observamos. Esta reacción es parte del sistema inmunológico del cuerpo intentando combatir lo que percibe como una amenaza. Entonces, ¿qué se sabe realmente de este incidente? Las redes sociales se llenaron de especulaciones. Algunos medios de comunicación retomaron la versión de la picadura de abeja como un hecho consumado, presentando la anécdota como un pequeño percance del actor. Otros, sin embargo, eran más cautelosos, planteando la duda y sugiriendo que podría haber otras causas. Y es aquí donde entra nuestro trabajo de detective digital, queridos amigos. Investigando un poco, se hizo más claro el contexto de esa fotografía. Resulta que la imagen no era reciente, sino que data de hace un tiempo, y la explicación de la picadura de abeja fue, en gran medida, una suposición que se popularizó y se dio por cierta. La viralización de la imagen se debió en parte a su aspecto impactante y a la facilidad con la que se podía atribuir a una causa común como una picadura de insecto, especialmente dado el estilo de vida al aire libre asociado a Can Yaman. Lo que sí parece ser un hecho, según informaciones posteriores y declaraciones del propio actor o de su entorno, es que Can Yaman sí ha tenido reacciones alérgicas a picaduras de insectos en el pasado. Esto le da un peso adicional a la posibilidad de que haya sido una picadura. Sin embargo, el timing y la viralidad de esa foto específica, y su vinculación directa a esa causa en particular, es lo que ha generado debate. A veces, una foto antigua puede resurgir y ser asociada a un evento actual, o a una narrativa específica para generar más interés.
El proceso de cómo una imagen se convierte en viral es fascinante en sí mismo. Comienza con unos pocos compartidos, luego se amplifica exponencialmente a medida que más personas la ven, la comentan y la difunden. La explicación de la picadura de abeja, al ser una historia con cierto dramatismo y una causa reconocible, facilitó enormemente su propagación. La naturaleza humana, después de todo, tiende a buscar explicaciones y a compartir historias que generan una reacción, ya sea de sorpresa, empatía o incluso un poco de morbosa curiosidad. Pero, ¿qué pasa si no fue una picadura de abeja? ¿Cuáles serían otras posibles causas de una hinchazón facial repentina? Podría ser una reacción alérgica a algún alimento, a un medicamento, a una picadura de otro insecto, o incluso a algún producto cosmético o de cuidado personal. También existen otras condiciones médicas que podrían manifestarse con hinchazón facial, aunque suelen ser menos repentinas y más persistentes. Un ejemplo sería el angioedema, que puede ser hereditario o adquirido, y que se caracteriza por episodios recurrentes de hinchazón, a menudo en la cara, labios, lengua y garganta. Sin embargo, la característica de repentino y localizado que presentaba la hinchazón en la foto de Kan-Yaman sí encaja muy bien con una reacción alérgica aguda, siendo la picadura de insecto una de las causas más comunes. Otras posibilidades menos probables pero a considerar serían traumatismos leves no recordados o incluso reacciones a picaduras de mosquitos muy inflamatorias en personas especialmente sensibles. Lo interesante de esta historia es cómo una imagen, una anécdota aparentemente simple, puede desatar tantas conjeturas y convertirse en tema de conversación para miles de personas. Kan-Yaman es una figura pública y cada detalle de su vida, por pequeño que sea, tiende a ser amplificado y analizado. Y en este caso, la explicación de la picadura de abeja, aunque plausible, se convirtió en la narrativa dominante. El poder de las redes sociales para crear narrativas es innegable. Una imagen puede ser acompañada por una descripción, y esa descripción, si es lo suficientemente convincente o llamativa, puede ser adoptada por la comunidad online como la verdad, incluso si carece de una verificación rigurosa. La velocidad con la que se comparte esta información es otro factor clave. Antes de que se pueda verificar o desmentir, ya ha llegado a miles, si no millones, de personas. Analicemos ahora el impacto de este tipo de noticias en la percepción pública. Cuando se difunde una imagen de una celebridad en una situación vulnerable o inesperada, la reacción de los fans suele ser de empatía y preocupación. La explicación de la picadura de abeja, al ser algo común y relatable, permite a los seguidores conectar con el actor a un nivel más humano, mostrando que a pesar de su fama y su imagen de perfección, también están expuestos a los mismos inconvenientes que cualquier persona. Es una forma de humanizarlo, ¿no creen? Las celebridades, por su naturaleza, a menudo son vistas como figuras inalcanzables, casi perfectas. Cuando algo así sucede, se les ve como personas reales, que experimentan dolores, inconvenientes y malestares comunes. Esto puede generar un sentimiento de cercanía y afinidad con sus seguidores. La picadura de abeja, en este sentido, actuó como un puente entre el ídolo y sus admiradores. Por otro lado, también hay que ser conscientes de la rapidez con la que se difunden las noticias falsas o las informaciones no verificadas en las redes sociales. Lo que empieza como un rumor, sin una confirmación sólida, puede terminar siendo aceptado como una verdad absoluta por una gran parte del público. Por eso siempre es importante mantener una actitud crítica y buscar fuentes de información fiables. La era digital nos ha brindado un acceso sin precedentes a la información, pero también nos ha expuesto a un torrente de desinformación. La clave está en desarrollar un pensamiento crítico y una sana dosis de escepticismo. Antes de aceptar algo como cierto, es recomendable contrastar la información, buscar fuentes primarias y dudar de aquellas noticias que parecen demasiado sensacionalistas o que carecen de detalles concretos. Volviendo a la picadura de abeja y a Kan-Yaman, lo que sí podemos afirmar con mayor certeza es que el actor ha sido víctima de picaduras de insectos que le han provocado reacciones alérgicas. Si la foto específica que se viralizó se relaciona directamente con una de esas picaduras y el momento exacto en que ocurrió, es un detalle que puede ser difícil de confirmar al 100% sin una declaración explícita del propio Kan-Yaman sobre esa imagen en particular. Lo que sí es innegable es que por una razón u otra, la imagen circuló y la explicación de la picadura de abeja se convirtió en la explicación oficial para muchos. Y no nos engañemos, es una explicación bastante convincente. La tendencia a atribuir un hecho a la causa más evidente y comúnmente aceptada es una heurística mental que todos empleamos.
Si vemos una cara hinchada y sabemos que las picaduras de abejas causan hinchazón, la conexión se hace casi instantáneamente. La reacción que una picadura de abeja provoca en una persona depende mucho de su sistema inmunológico. Algunas personas apenas sienten un leve picor y un poco de hinchazón, mientras que otras pueden experimentar reacciones mucho más severas, incluso anafilaxia, que es una emergencia médica. En el caso de Kanyaman, la hinchazón fue notoria, lo que sugiere que sí tuvo una reacción significativa, ya sea a una abeja o a otro insecto. Es importante recordar que las reacciones alérgicas pueden variar enormemente de una persona a otra y de una exposición a otra. Lo que para uno es una leve molestia, para otro puede ser un evento que requiera atención médica. La intensidad de la hinchazón en la imagen de Kanyaman indicaba que su cuerpo reaccionó de manera considerable ante el veneno inoculado. Es fascinante cómo estas pequeñas historias personales de las celebridades se convierten en virales y generan tanto interés. Nos muestran que a pesar de estar en el ojo público, también son personas con sus propias experiencias, sus propias dolencias, sus propias anécdotas, algunas más dramáticas que otras. Y la picadura de abeja, aunque incómoda y dolorosa, es una de esas anécdotas que al final del día, nos recuerdan que todos somos susceptibles a los pequeños accidentes de la vida. Estas historias, a menudo, sirven para recordarnos nuestra propia vulnerabilidad y humanidad compartida. Ver a alguien que admiramos pasar por una experiencia común, incluso si es desagradable, puede generar empatía y un sentido de conexión. Así que, en resumen, la historia de la picadura de abeja que hinchó la cara de Kanyaman, si bien plausible y respaldada por el hecho de que el actor sí ha tenido reacciones alérgicas a picaduras, es una de esas anécdotas que se propagó rápidamente y se dio por cierta, sin necesariamente tener una confirmación directa y específica sobre esa imagen particular. Lo que queda claro es que las reacciones a las picaduras pueden ser intensas y afectar considerablemente la apariencia, incluso de un galán de telenovela. Y también nos deja una lección importante sobre cómo la información se propaga en la era digital y la importancia de ser escépticos y buscar la veracidad. La historia en sí misma es un ejemplo perfecto de cómo funciona el ciclo de la información en las redes sociales, una imagen llamativa, una explicación sencilla y creíble, y una rápida difusión que supera con creces cualquier intento de verificación. Y hasta aquí llegamos con nuestro desentrañamiento de misterios hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a mí investigarlo. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen ustedes que realmente fue una picadura de abeja? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar con picaduras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de esta curiosa historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.